En 1620, un velero inglés llegó a las costas de Estados Unidos. A bordo se encontraba un grupo de personas conocidos como puritanos. Eran personas que estaban huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra, cuyas convicciones los habían convertido en un objeto de ataques. Los puritanos, como se les conoce, llegaron a un lugar en la costa, cerca de Massachusetts, conocido como Cabo Cod. Este grupo se encargaría de extenderse y sería el inicio de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. No era la primera vez. De hecho, años atrás, en 1585, unos 35 años atrás, un grupo de más de 100 ingleses había llegado un poco más al sur, a la isla de Roanoke. Esta extraña ocasión significaría la pérdida total de la colonia. Cuando años después regresan los ingleses a buscar a aquellas personas que habían desembarcado, estos habían desaparecido. El desembarco de 1620 no sufriría la misma suerte. Sin embargo, y es curioso, esta zona que en su momento fue conocida como Nueva Inglaterra, que abarca estados como Massachusetts, Maine, New Hampshire, a pesar de haber sido el primer punto de llegada de los colonizadores, no es la más densamente poblada. Es curioso, pero muy particularmente en la región del condado Washington, dentro de lo que hoy es la zona de Nueva Inglaterra, la población se ha mantenido especialmente baja. Y muy puntualmente en la población de Exeter, la población siempre ha sido particularmente baja a pesar de que es una zona que tiene todo. Estupendo suelo, mucha agua, bosques, todo lo necesario para construir una ciudad, vaya. Y sin embargo la gente no se quedó ahí. Conforme iban llegando, iban migrando hacia las regiones más hacia el oeste e incluso más hacia el norte. A pesar del clima terrible que reina más al norte, se iban quedando allá. Pero en esta región, particularmente en esta zona, Providence, Exeter, toda la zona del condado Washington, la población es muy baja. Tenga en cuenta que son áreas extraordinariamente grandes. El condado Washington debe de tener unos 1.500 kilómetros cuadrados. Y sin embargo su población es apenas de 125,000 habitantes en el censo de 2020. El poblado de Exeter tiene aproximadamente unos 70 kilómetros cuadrados. Y de acuerdo con el censo de 2020 apenas tiene 6.500 habitantes. Déjeme decirle algo. Buenos Aires, Argentina, tiene 120 kilómetros cuadrados y tiene varios millones de habitantes. La ciudad de Montevideo igualmente tiene unos 200 kilómetros cuadrados en total y tiene bastante más población. Así que esta área, extrañamente, siempre ha estado vacía. De hecho, alrededor de 1890, el número de granjas vacías era impresionante. Por todas partes había granjas abandonadas, que nadie quería trabajar, a pesar de tener agua, tierras, leña, buena cacería, lo que garantizaba una supervivencia. Es una zona complicada, ciertamente. Es una zona de costa muy fría. Las corrientes del Atlántico llegan ahí frías. Así es que el agua, a pesar de ser un paisaje precioso como el que ahora vemos, en realidad es muy frío. Durante el invierno las temperaturas también son muy frías. Pero las condiciones en general eran buenas. Solo que quizá a las personas les provocó algún temor estar ahí. Si hacemos caso de las siguientes historias que le voy a contar, encontraríamos una buena razón para migrar hacia tierras un poco más soleadas, con menos bosques oscuros y quizá lejos de los primeros pobladores ingleses que llegaron a América. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana.
historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Estamos en Nueva Inglaterra y estamos muy puntualmente cerca de Exeter. Un hombre, Stockley Tillinghast, es un granjero de la región. Tiene unas huertas impresionantes de manzanas y con frecuencia es conocido porque además preparan muy buenas conservas. Su esposa, Honor, como se le conoce, es una ama de casa muy abnegada porque además tienen 12 hijos. Estamos en 1799. Stockley va a dormir una noche cualquiera. Estamos en el otoño, se aproxima la época de la cosecha de manzanas. Están cansados por todo el día de trabajo. Son personas muy dedicadas al trabajo. Viven en las afueras, lejos, en medio del bosque. Tienen allá su casa solitaria, tranquila. Apenas oscurece, se vuelve imposible ver más allá de unos pocos metros. En el otoño suele haber algo de bruma, frío, y con frecuencia se escucha el sonido de animales a la distancia. Los viajeros no suelen hacerlo durante la noche, prefieren quedarse en el último pueblo por la tarde antes de seguir su marcha y que los tome por sorpresa la oscuridad en los bosques, aún los famosos guerreros gesianos durante la época de independencia. Rehuían entrar a la zona de Exeter. Preferían retirarse hacia otras regiones más abiertas. Pero Stockley Tillinghast, ha hecho su vida aquí junto con su esposa. Y aquella noche del otoño de 1799 no es la excepción. Se acuesta tranquilamente en su cabaña de madera, rodeado por sus 12 hijos y su esposa. Bueno, no tanto. Una de las hijas, la más grande, se ha casado y vive por ahí a un par de kilómetros de distancia. La noche transcurre en calma, hasta que de pronto Stockley comienza a tener un sueño raro. En ese sueño escucha la voz de su hija Sarah y ésta está llamándolo constantemente. Cuando él se da cuenta de aquello en su sueño, se gira para ver qué es lo que se ofrece y observa que está ahí ella. Sarah está parada en medio de la huerta de manzanos, viéndolo. Hace un frío extraño en su sueño. Él parece sentir un viento que hiela, al mismo tiempo que cientos de hojas comienzan a moverse y una especie de polvo se levanta. Tiene que taparse un poco los ojos y limpiarse, todo en el sueño. Está durmiendo, no lo olvide. Está casi ciego. Cuando reacciona en ese mismo sueño y abre bien los ojos, ya no está su hija Sarah por ninguna parte. Pero cuando él vuelve la vista hacia sus árboles, se percata de que las hojas han comenzado a ponerse cafés y empiezan a palidecer y los árboles empiezan a morir y hay un olor extraño que él percibe en el sueño, un olor a muerte y descomposición que comienza a reinar en el ambiente. Todo aquello va haciéndose gris, opaco, extraño. Los árboles se ven enfermos. Y cuando él mira, justamente la mitad de la huerta está muerta. Todos los árboles están grises, sin hojas. Los frutos han caído al piso y están pudriéndose. El resto de la huerta, la otra mitad, se ve bien. En ese momento despierta, sumamente sobresaltado, y recuerda plenamente el sueño. Es muy claro. Perturbado por aquel sueño macabro, acude a la iglesia de Exeter a sostener una plática con el pastor. Le explica el sueño, le platica lo que ha visto en su sueño. El pastor realmente no puede decirle nada más, solamente le da algunos consejos espirituales, lo acompaña un rato, platica con él, le da alientos, le dice que no puede ser más que un sueño. Y efectivamente, llegada la cosecha fue estupenda. No hubo ningún problema. Recogieron gran cantidad de manzanas de muy buena calidad que pudieron vender sin ningún problema. A pesar de sus miedos, la cosecha había sido muy buena.
Pero ¿quién era Sarah? Sarah Tillinghast, en el momento en el que este hombre tiene el sueño, es su hija de 19 años. Es una chica callada, introvertida. Suele ir del trabajo de la huerta, de ayudar ahí en el campo, trabajos muy pesados, después vuelve a casa y se sienta a ayudar en la cocina, un poco de costura y a leer. No es muy sociable. Es una chica sana, es fuerte, pero no es muy sociable. También es muy trabajadora porque es quien lleva las cuentas de la familia. Es, por así decirlo, la que hace los números. Suele asistir a la iglesia, pero en los últimos tiempos, cuando van al pueblo, de pronto Sarah se desaparece. Simplemente se va por ahí y cuando la encuentran está paseando, vagando entre las tumbas del cementerio local, en una zona en donde están sepultados los soldados que murieron durante la Guerra de Independencia. Suele pasear entre las tumbas, melancólica y distante. Es extraño. Pero más extraño aún es que, pasada la época de las cosechas, cuando ya han vendido y han hecho todo aquello, Sarah comienza a enfermarse. No sería raro, porque finalmente es una época en la que muchas personas se enferman y hay muy pocas posibilidades de curación. Sin embargo, Sarah era una mujer muy sana y de pronto comienza a decaer. Se vuelve muy obvio. Tan obvio que en cuestión de unos pocos días se declara que está sufriendo consumption, el equivalente a la tuberculosis, o por lo menos era la forma en la que se le llamaba. También se le conocía como melancolía, pero en inglés se conoce como consumption, y es lo que le determinan que está padeciendo. Sarah comienza a palidecer, se vuelve cada vez más delgada, cada vez más lívida, el cabello, todo. No sería mucho tiempo, apenas unas pocas semanas antes de que Sarah estuviera muerta. Sarah, la hija, la querida hija, estaba muerta. Fue llevada a un lugar de sepultura dentro de la propiedad de los Tillinghast, a la usanza de la región de Nueva Inglaterra. Había numerosos cementerios familiares. Prácticamente cada granja, cada plantación tenía su propio cementerio. Así es que el cuerpo es sepultado en un bonito ataúd en el cementerio familiar. Y hay un duelo en la familia, pero no sería lo único. Poco tiempo después, llegada la primavera, James, uno de los pequeños, un niño de unos 9 años, despertó una mañana con un sueño muy feo. Cuando se aproxima con su madre aquella mañana, le dice que ha soñado a Sarah, a la hermana que ha muerto. Pero no solamente la ha soñado, sino que Sarah lo toca y lo ha tocado en el pecho. El pequeño James asegura que es un dolor muy fuerte el que siente en el pecho justo en el lugar donde lo tocó Sarah en aquel sueño extraño que ha tenido durante la noche. No pasarían muchos días antes de que James estuviera muerto. Sí, apenas unos pocos días. Pero todavía no están repuestos de aquella impresión de cómo era posible. Se supone que la tuberculosis, en este caso, este mal como se le conocía ya, consumption, podía tardar años en desarrollarse, pero este niño lo ha desarrollado en muy poco tiempo y está muerto. Pero antes de que puedan darse cuenta del tamaño del problema, Andris, el siguiente chico de unos 14 años, confiesa haber tenido un sueño igualmente extraño. Sí, asegura haber tenido un sueño en el cual había visto a su hermana, Sarah, acercarse y hablarle. Él no pudo entender lo que decía, pero la había visto claramente. Después de esto enfermaría gravemente y habría muerto. Al llevar el cuerpo al cementerio, el dolor es evidente. Es el tercer hijo de la familia que muere en un periodo de tiempo muy corto. Para asombro de todos, los 3 han muerto de la misma causa y, sin embargo, el padre que los ha cuidado, Stockley, no está enfermo. Llama la atención esto y comienza a haber mucho temor. La familia Tillinghast ha perdido 3 hijos en muy poco tiempo. Pero antes de que se recuperen de esto y habiendo pasado apenas quizá unos 3 meses de la muerte de Sarah,
Otra de las chicas, Ruth, de 16 años, se levanta llorando. Una mañana despierta, se incorpora y corre con su madre a la que abraza fuertemente y llora diciendo: soñé con Sara. Soñé con Sara y me habló. Estaba en medio de las camas, parada, y me dijo: tengo mucho frío. Necesito que me abraces para que se me quite el frío. Anda, Ruth, abrázame. La chica está muy perturbada por semejante sueño, obviamente. Pero no habría mucho tiempo para estar triste, porque poco tiempo después estaba muerta. Sí, al igual que los otros 3 hijos de la familia Tillinghast, Ruth moría del mismo mal, en muy poco tiempo, pero en todos los casos había habido este sueño. La situación se complica para la familia, porque todo el mundo está preocupado. Acuden al pastor buscando consejo nuevamente, pero no hay respuesta. ¿Y por qué no hay respuesta? Porque el pastor les dice que hagan oración, que pidan al cielo. Son puritanos, son personas que practican la religión anglicana, pero de una forma diferente. Así es que no se puede hablar de estas cosas. Pero ya van varias personas muertas. Y en todos los casos es lo mismo. El sueño. Por más que insiste el pastor en que esto no es un asunto que tenga que ver con algún tipo de monstruo, de maldición o situaciones similares, lo que es un hecho es que dentro de la casa algo está fallando. Días después, Hannah, la hija mayor de la familia, una chica de unos 26 años, viene a ayudar a la familia. Decide estar ahí, acompañarles un poco. Ella es la que vive a unos kilómetros de ahí con su esposo. Pero decide venir a visitarlos, a ver cómo están, acompañarlos, decide quedarse en la casa. Grave error. Apenas unos días después, y mientras la situación se complica, Hannah comienza a ver a Sara. Ella no la sueña, ella la ve. Repentinamente, cuando se acuesta, estando aún despierta, de pronto se incorpora para ver que Sara está parada ahí, en un rincón de la habitación, con su camisón sucio, como de tierra, como de lodo, absolutamente pálida, con el pelo desordenado. Y se acerca diciendo: tengo mucho frío, ¿por qué no me abrazas? ¿Por qué no vienes conmigo? Para que se me quite el frío. Hannah, que ya es una mujer hecha y derecha, casada y probablemente con algún hijo, aunque no hay registro de eso, espantada, grita. Cuando su madre entra, no hay nada. El sueño, o esta visión, como usted quiera verlo, se repite durante varios días. Una y otra vez. Hasta que finalmente Hannah está enferma, gravemente enferma, y muere. Es la 4ª persona que muere después de haber soñado a Sara. Pero ahí no termina. Mientras atendía a Hannah, poco antes de que muriera, Honor, la mamá, la matriarca de la familia, tiene este horrible sueño. Un sueño en el cual se encuentra con Sara. Sí. Mientras estaba cuidando a Hannah, la hija de 26 años que está enferma y tiene fiebres o algo parecido, se queda dormida recargada ahí y comienza a soñar a Sara, que viene a verla y le repite aquello: mamá, estoy tan sola, tengo tanto frío, ¿por qué no vienes conmigo? En su sueño, Honor, una mujer de trabajo, fuerte, religiosa, creyente, se encomienda al cielo. Pero la chica le responde: no, mejor ven conmigo. Tengo frío, mamá. Abrázame. Honor comenzaría a enfermar gravemente en muy poco tiempo. A partir de aquellos sueños que le confesaría a Stockley, su esposo, ella comenzaría también con problemas de salud muy graves y finalmente Ezra. Ezra tiene 17 años. Es el hijo varón mayor de la familia. Es el hombre fuerte, es el hombre de trabajo, y de pronto Ezra comienza a enfermarse.
Cuando el padre le pregunta ¿soñaste con Sara?, él no quiere responderlo porque le da mucho temor decirlo, pero finalmente lo admite. Sara había estado viniendo a verlo cada noche y en sus sueños repetía lo mismo. Tengo frío. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo? Ezra, ¿por qué no vienes conmigo? Stockley está determinado a acabar con esto, pero definitivamente la iglesia no va a ayudar. Eso es un hecho. Así que decide estudiarlo, pensarlo. Si su familia tiene una maldición, ¿por qué no actuar? ¿Qué se puede hacer? Estando en estas cavilaciones, casualmente, uno de sus trabajadores, Jeremiah, le comenta que él cree que hay una forma de deshacerse del espíritu indigno que ha estado atacando a su familia. Y cree saber de qué se trata. Durante una plática al calor de una hoguera que está en el exterior de la casa, Jeremiah le dice a Stockley que muchos años atrás, cuando habían llegado los primeros colonizadores, había ocurrido lo mismo. Y entonces habían desenterrado a los muertos. Y cuando encontraban uno que pareciera estar vivo a pesar de haber llevado algún tiempo sepultado, lo abrían, le extraían el corazón, lo quemaban, lo trituraban completamente hasta volverlo cenizas totalmente calcinadas, y entonces se acababa el problema. Stockley queda asombrado con aquella revelación. Él nunca había oído esto. Otro de los trabajadores que estaba por ahí, también ayudante de nombre Caleb, reconocería que él había oído esa misma historia y que en su familia, mucho tiempo atrás, quizá al nivel de los abuelos, habían tenido que hacer lo mismo a unos kilómetros de Exeter, en donde había ocurrido exactamente eso. Alguien había comenzado a tener sueños horribles y después había muerto. Stockley no está dispuesto a seguir perdiendo miembros de su familia, por lo que decide actuar. ¿Y cómo lo hará? Sencillo. A la mañana siguiente, armados con picos, palas y herramientas, van hacia el camposanto de la familia, este lote familiar en donde están las sepulturas, y comienzan a exhumar los restos, comenzando por los que han muerto más recientemente hasta llegar a Sara, la primera en morir. Tenga en cuenta que Sara ha muerto hace 6 meses. Conforme desentierran cada caja, son cajas de madera, están a la sepultura de tierra, así es que el último en morir se encuentra en proceso de descomposición, y conforme van avanzando es evidente que los cadáveres están descompuestos, están deteriorados. Cada uno de los muertos hasta llegar a Andrews presentan los mismos casos, cadáveres ya en fases avanzadas de descomposición, pero para su asombro, al caer la tarde, ya casi anocheciendo, llegan al ataúd de Sara. Al abrirlo, sin embargo, observan que el cuerpo de Sara, contrario a los demás cadáveres, no presenta hinchazón. Está recostada, con su vestido perfectamente acomodado. Su cabello está hacia los lados, desordenado. Pero ahí está, el rostro. Vamos, se ve como si estuviera viva. De acuerdo con la narración del propio Stockley Tillinghast y de sus trabajadores, el rostro parecía estar vivo, los ojos tenían viveza, solo que estaban abiertos mirando hacia el infinito. En ese momento Jeremiah le dice: «Es ella». Tillinghast pide que todos retrocedan, que se vayan atrás. Lo que haya que hacer lo hará él, y sin pensarlo 2 veces saca un cuchillo. Se lanza a la sepultura, abre el pecho de aquella muchacha. Justo al momento de clavar el cuchillo y comenzar a abrir, se escucha un lamento profundo. No es el sonido, como se podría pensar, un suspiro, es un lamento, es un grito. Quienes estuvieron ahí, horrorizados, escuchan aquello y lo narrarían durante la siguiente sesión de la iglesia. Esta historia no se contó a nivel fantástico, se contó ahí. Entre el grupo de personas que habían llegado para ver la exhumación de los restos se encontraba el propio reverendo, quien fue testigo del lamento de aquel grito que salió de la tumba de Sara Tillinghast. Acto seguido, Stockley arranca el corazón y lo quema. Cerca de ahí habían colocado un balde con aceite que prenden y espera hasta que esté totalmente quemado. Lo machaca completamente, para después
cubrir la sepultura y cerrar todo aquello. Es de señalar que a partir de ese momento, ningún miembro de la familia volvería a soñar con Sarah. Pero no solo eso. Honor, la matriarca de la familia, se recuperaría favorablemente. No tendría mayor decaimiento y de hecho sobreviviría a su propio esposo unos 15 años. Es decir, que Stockley moriría 15 años antes que Honor. En cuanto a Ezra no sobreviviría. La enfermedad estaba demasiado avanzada y poco tiempo después fallecía, cumpliéndose el misterioso sueño. Sí, 6 miembros de la familia, la mitad de su familia habían muerto, la mitad de su huerta. Se corrompían en la tumba. Poco antes de morir, Stockley Tillinghast aseguraría que el olor que percibió en la tumba de Sarah al momento de abrirla era exactamente el mismo que había percibido en su sueño cuando soñó que las huertas se echaban a perder. Pero si pensaba usted que la historia había terminado ahí, se equivoca. Lo que hubiera ocurrido en la granja de los Tillinghast no terminaba ahí. Unos años después, en 1874, más o menos unos 75 años después de los acontecimientos de la granja, volvía a repetirse el fenómeno. En esta ocasión, una mujer de 15 años, Ruth Ellen Rose, hija de un granjero local, una chica tremenda, vamos a decirlo de esta forma, una persona increíblemente activa, trabajadora, hija de uno de los líderes locales, una chica muy, muy dedicada, comenzaba a enfermar. Tenía 15 años y se veía poco a poco y en poco tiempo deteriorarse enormemente. Su padre, William Rose, y su actual esposa, porque había enviudado de la primera esposa, comienzan a preocuparse. Ruth había estado lidiando con esto durante algún tiempo, ciertamente. Por momentos parecía recuperarse. Volvía a tener las mejillas rosadas, a tener color, ánimo, pero de pronto decaía, una y otra vez, hasta que finalmente murió. Poco tiempo después del fallecimiento de Ruth Ellen, una de las hijas jóvenes de la familia, una chiquilla de 7 años, comenzó a tener esta especie de síntomas raros. En primer lugar, tenía pesadillas espantosas. Durante la noche despertaba gritando, pidiendo ayuda. La misma enfermedad que al parecer había acabado con la vida de Ruth Ellen estaba afectando a Rosalind. Esta hija, por cierto, el gran orgullo de William Rose, se veía decaer poco a poco. Claro que William fue a la iglesia. Inmediatamente se fue a ver al reverendo Amos Cabot, quien le escuchó atentamente, pero por supuesto terminó diciéndole que aquello era una sospecha infundada, que él no creía nada de esto, y que no creía que fuera un fenómeno sobrenatural, ni mucho menos, que esto era un problema médico, que había que tratar a la niña y punto. Sin embargo, para lo que William Rose había escuchado, esto iba más allá. La aparición en sueños de la hija muerta ante la pequeña Rosalind resultaba algo muy conspicuo. Pero si el reverendo no quería hacer nada, no podía hacer nada. La región de Exeter aparentemente estaba viviendo un muy mal momento por la serie de contagios de tuberculosis, o lo que se creía era tuberculosis. Las personas, contrario a lo que ocurría en otras regiones, aquí no iban tosiendo hasta morir, escupiendo sangre ni nada de esto, simplemente se iban consumiendo. Es importante mencionar esto porque la región completa y buena parte de Estados Unidos, aún en la región del oeste, sufrían constantemente de episodios de tuberculosis, en donde las personas decaían. En el caso particular de la familia Rose, Ruth Ellen había muerto en relativamente poco tiempo y Rosalind había enfermado de pronto y había comenzado a decaer también muy rápido. Aquello no se veía claramente. Así es que comienzan a buscar. Claro que la teoría vampírica, porque eso es lo que creían que era. No pierda de vista que el caso de Sarah Tillinghast, había sido catalogado como vampírico. Sí, en su momento poco se había dicho,
pero con el paso de los años se creyó que era un vampiro. Así que cuando en la casa de los Rose comienza aquello, y comienzan estos sueños extraños, y no solo ellos. Una mañana, William Rose se encuentra en el pórtico de su casa preparándose para montar en su carreta e ir a atender unos asuntos cuando un vecino de una granja cercana apenas a 3 kilómetros, era el vecino más cercano, viene a decirle que por la noche ha tenido un sueño muy raro en donde ha visto a Ruth Helen, la chica muerta, merodeando afuera de su casa. Pero no está seguro si fue un sueño o si verdaderamente la vio. Era entrada la noche y le pareció que andaba por ahí. Cuando describió la forma en la que estaba vestido el fantasma o la aparición aquella o el sueño, William Rose se llevó una sorpresa enorme porque describió exactamente la forma en la que habían sepultado a su hija, algo que pocos conocían porque no fue algo público. Debido a la enfermedad, Ruth Helen fue sepultada rápidamente, se cerró el ataúd y se mandó al suelo. El problema es que cuando vuelve a consultarlo con el reverendo nadie le cree. Pero al volver a casa, su esposa lo está esperando. Sí, su esposa es Mary Rose Nee Griswold. Esta mujer tiene una historia que contar. Y cuando William vuelve, se sientan a la mesa y ella comienza a narrar una serie de sucesos. Porque adivine qué. Mary Rose Nee Griswold había sido esposa, antes de casarse con William Rose, de otro granjero cuyo nombre era Thomas Tillinghast, nieto de Stockley Tillinghast. Por lo tanto, Mary Rose Nee Griswold conocía la historia de Sarah Tillinghast. Así es que cuando comienza a platicárselo a su esposo se agarra la cabeza y piensa, Dios mío, tiene algo que ver. Los Tillinghast vivían muy cerca. Es decir, la granja aquella donde habían ocurrido aquellos acontecimientos estaba relativamente cerca. Claro que cuando Mary Rose le platica esto, él no piensa en otra cosa. Se está muriendo su pequeña Rosalind en medio de sueños absurdos y extraños, por lo que piensa ir y acabar con el problema, pero antes de poder ir, aquella noche, se va a la cama. A mitad del sueño, aparece su hija, la hija muerta, Ruth Helen. En el sueño él se encuentra en el cementerio donde ha sepultado a su hija. Y estando entre las lápidas, observa cómo aparece esta figura blanquecina, extraña, que se aproxima. Es un sueño raro. Es una figura pálida que se acerca y le dice, Padre. Él voltea a verla y entonces aquella figura le dice, tengo tanto frío. Abrázame, Padre. Abrázame para que pueda recuperar el calor. William Rose en ese momento estaba sudando y temblando. En el momento en que esta figura se acerca para abrazarlo, William despierta dando un fuerte grito que inunda toda la casa y por supuesto su esposa, Mary Rose, se incorpora para preguntar qué ocurre y él le dice, soñé con Ruth Helen y no sabes qué fue lo que me dijo. ¿Qué? Que tiene mucho frío y que quiere que la abrace. A la mañana siguiente, el bueno de William Rose decide acabar con esto. No hay más tiempo que perder. Se traslada al cementerio, acompañado de 2 o 3 personas más. Estando allí, comienza a excavar hasta llegar al ataúd donde está el cuerpo de Ruth Helen. Lo rompe y se da cuenta que el velo que cubre el rostro está en su sitio, pero el resto del camisón con el que fue sepultada está manchado de sangre. Tiene manchitas raras de sangre. Describiría, junto con las personas que se acercaron a verlo, que había pequeñas marcas de sangre. Es lógico que un cadáver durante el proceso de descomposición libere fluidos corporales, desde fluidos oscuros, que podrían interpretarse como sangre y que pueden minar de la boca, el oído, la nariz, hasta fluidos que pueden escapar por la parte de los esfínteres. Y esto
marca la ropa, pero lo que describió este hombre eran marcas de sangre a la altura en donde no deberían de estar. Agradece que el velo esté en su lugar porque así no tiene que ver el rostro. Sin pensarlo 2 veces, salta al ataúd, toma un enorme cuchillo y siguiendo lo que le fue contado de la familia Tillinghast, repite la operación extrayendo el corazón y varios órganos más que son llevados y quemados rápidamente. En este caso, Rosalind se recuperaría plenamente. No volvería a tener sueños espantosos. En cuanto a la esposa, no tendría ningún problema y el propio William Rose, sobreviviría a todo aquello. A partir de haber acabado con lo que creían era un vampiro, el fenómeno dejaría de perseguir a la familia Rose, pero definitivamente no dejaría de perseguir a Exeter. En Exeter, los casos seguirían ocurriendo sucesivamente. Y si bien en la casa de los Rose habían acabado con el problema, por supuesto que no habían terminado del todo. Apenas 10 años después de los incidentes de Ruth Helen y la familia Rose, se contaría otra historia similar. En 1883, en la casa de George Brown y su familia, Mary, la matriarca, la esposa de George Brown, comenzaría a enfermar gravemente. Era una mujer de la que se decía que era asombrosamente fuerte, sana, saludable y trabajadora, devota de la familia, granjera, robusta. Y sin embargo, comenzaría a enfermar nuevamente del mismo mal. Consumption. Se cree que era tuberculosis, aunque en realidad esta era una variante muy rápida. Normalmente las personas se enfermaban progresivamente y podían recibir algún tratamiento, pero Mary Rose no pudo recibirlo. Su deterioro fue súbito, repentino. Y de nueva cuenta, presentaba los mismos síntomas: palidez extrema, pérdida de la fuerza, pérdida del apetito, los ojos hundidos, respiración entrecortada y finalmente la muerte. Para diciembre de aquel mismo año de 1883, Mary Rose estaba muerta. Para la primavera siguiente, otra de las hijas, Mary Olive, la hija mayor, comenzó a dar los mismos síntomas. No pierda de vista que estamos en el mismo lugar, la región de Exeter, en la que llamaban entonces Nueva Inglaterra. Mary Olive aseguraba haber tenido horribles pesadillas en las cuales algo se montaba sobre de ella y la sofocaba horriblemente. Le provocaba dolor, parecía que se le sentaba en el pecho y le impedía respirar, pero en ocasiones se le sentaba en las piernas. El dolor era muy fuerte, y poco a poco Mary Olive fue tornándose pálida, grisácea. Su cabello perdió la vitalidad y parecía más bien ser el cabello de una anciana, aun cuando Mary Olive apenas tenía unos 17 años. Era una chica normal y de pronto había comenzado con esto. Por supuesto que cuando se llamó al doctor, al médico a cargo de aquella región, dijo, sin dudarlo 2 veces, que se trataba de ese mal, del mal que estaba afectando a todos. Se habían contagiado. Poco tiempo después, para junio, estaba muerta. Lo que siguió después de esto fue un periodo de tiempo relativamente tranquilo, más o menos unos 5 años. Tras varios años de tranquilidad en los que la familia aparentemente había olvidado el problema central y habían seguido con sus vidas, sí, por supuesto, la tristeza de haber perdido a la matriarca y de haber perdido también a Mary Olive significaba mucho para la familia, pero poco a poco se habían sobrepuesto. El hijo mayor de la familia, Edwin Rose, había contraído matrimonio y se había ido a vivir cerca de ahí, en Wickford. El tiempo fue pasando y, sin embargo, para 1890, la fortuna que habían tenido se acaba y Edwin, el hijo mayor, enferma. Su salud comienza a deteriorarse rápidamente. Lo mismo. Extraños sueños, pesadillas horribles en los que ve a la madre muerta y a Mary Olive.
en los que sufre un sofocamiento intenso como si algo lo presionara enormemente en el pecho y no lo dejara respirar hasta el punto en el que comienza a deteriorarse. Se le ve consumido, lívido. Su padre, temeroso de que muera, decide enviarlo a Colorado Springs, a una serie de lugares en los que se daba tratamiento a las personas enfermas. Son lugares en los que hay un ambiente mucho más seco, si bien frío, pero más seco, más saludable. Edwin es enviado para allá. Y sí, efectivamente, con el paso de las semanas y los meses, Edwin Rose comienza a recuperarse notoriamente. Al paso de unos, 18 meses, su salud es estupenda. Pero mientras él está allá, de pronto, aproximadamente un año después de que él se ha marchado, una de las hijas menores, Mercy Lina, comienza a enfermar. Los síntomas son los mismos. Mercy despierta en las mañanas temblando, asegurando haber tenido sueños horribles. Nuevamente, las pesadillas la asedian. Mercy era muy pequeña cuando murió su madre. Ahora mismo debe de tener unos 13 años. Así que, teniendo en cuenta que la madre había muerto unos 9 años atrás, era muy pequeña, casi no la recuerda. Y sin embargo, estas pesadillas vienen acompañadas de la imagen de Mary Olive y de la madre. Y sufre lo mismo, el extraño fenómeno de no poder respirar, algo que la presiona, algo que se la acaba. Esta chiquilla es activa, ya asiste a la escuela, es una época en la que ya hay escuela, ya asiste a la escuela. Su padre era un hombre muy trabajador y sin embargo, poco tiempo después, el 17 de enero de 1892, Mercy Lina Brown está muerta. Es el 17 de enero. Hace mucho frío. El terreno está tan congelado que no se puede excavar una tumba, por lo que su cuerpo es llevado a una especie de depósito. Le llaman una tumba de conservación. Es superficial, es una especie de lugar de piedra con un techo construido para que los cadáveres sean colocados ahí en tanto se puede excavar. Es una especie de refrigerador natural. Su padre no puede sepultarla, pero el dolor está consumiéndolo. Solo que, por supuesto, aún no termina aquello. Durante los días siguientes, los rumores van haciéndose terribles, porque además Edwin, el hermano que se había ido a Colorado Springs, ha regresado sabiendo la pérdida de Lina, así que está en casa. Y muy pronto, su salud comienza a empeorar. Apenas regresar, el hombre que regresó era un hombre saludable, joven, fuerte. A las pocas semanas, comienza a enfermar. Comienza a enfermar porque muy pronto se le ve cómo ha vuelto a consumirse, y por supuesto que en toda la región se corren rumores. No pierda de vista que estamos hablando del mismo lugar en donde ocurrió el incidente de los Tillinghast, en donde ocurrió el incidente de los Rose, y en donde hubo otra serie de incidentes paralelos. Porque si bien no estoy contando todos los casos, sí hubo casos intermedios. Esto no había terminado, no desapareció. Solamente se salvaba una familia, pero después otra era agraviada, y en este caso los Brown la estaban pasando muy mal. De pronto, los rumores van en el sentido de que aquello es un ataque, que hay un ser despreciable, un ser demoníaco, un vampiro, que está atacando a la familia Brown. El fenómeno ciertamente es muy llamativo, pero para George, el patriarca, aquellos son mitos y fantasías, es un hombre moderno. Así es que no cree nada de eso. Por su parte, cuando acude con el médico de la localidad, este tampoco cree nada de eso. Le da risa pensarlo. Cuando George le pide al médico que exhume los restos para ver si algo está ahí, este se ríe mucho y le dice que no, que eso es un mito. Pero los rumores han comenzado a crecer poco a poco y se vuelven un problema, y mucho más, cuando de pronto su hijo, Edwin, empieza a agravarse. Cada vez más, cada vez más. George, si bien no tiene mucha creencia en las antiguas tradiciones,
teme que algo pueda ser real. Por su parte, su amigo el doctor es un hombre muy preparado, es un hombre que no cree en esto y que no cree en todas esas supersticiones y que asegura que todo se debe a la enfermedad, a la tuberculosis. Pero, bueno, algo hay que hacer. Él no quiere sacar cuerpos. Pero aquella mañana del 17 de marzo de 1892, deciden hacer algo. Porque al mismo tiempo que Edwin está grave, ha comenzado a haber otros problemas cerca de ellos. Algunos de los empleados han comenzado a decir que por la noche tienen sueños horribles y algunos han comenzado a enfermar. Pero sobre todo, la gente de la comunidad asedia día y noche a George pidiéndole que exhumen los restos por si hay un vampiro en la familia. Hasta que finalmente aquel 17 de marzo de 1892, George, Metcalf y un grupo de personas de la comunidad de Exeter fueron al cementerio y comenzaron a abrir las tumbas de la familia, las 3 tumbas de las 3 mujeres. Tenga en cuenta que el cuerpo de la madre de la familia llevaba varios años sepultada. El cuerpo de Mary Olive también llevaba bastante tiempo. El de Mercy Lina, tenía unos 3 meses de estar en la sepultura, pero apenas tenía 1 mes de estar en tierra, puesto que el cadáver había permanecido en esta especie de sepultura temporal, la cripta de conservación por el invierno. Conforme se abre la primera tumba, obviamente, el cadáver de la matriarca está totalmente pulverizado. Tenía 5 años de haber sido sepultada, por lo menos 5 años o 6. Su estado de decaimiento era extraño, porque el cadáver estaba intacto, aparentemente como momificado. Aún así deciden abrirlo y los restos que obtienen están secos. Si ella fuera un vampiro, probablemente tendría sangre en los órganos y no es así. El cadáver está como debería de estarlo después de tantos años. Cuando toca el turno de llegar a la sepultura de Mercy Lina, las cosas se ponen raras, porque el cuerpo, si bien tiene 3 meses de estar fallecido, ha estado en invierno, lo que probablemente significó que el cadáver estuviera en congelación natural. Es una zona muy fría, aún para marzo sigue estando frío, pero cuando finalmente logran llegar al ataúd, el cadáver, contrario a lo que se podría pensar de un cadáver de 3 meses, está intacto. Las personas que se acercan, entre ellas el propio doctor, Metcalf, el padre y los asistentes que han ido ahí de curiosos, observan que el cuerpo está intacto. Tiene color en las mejillas. Tiene los ojos abiertos, cristalinos, normales, viendo hacia el infinito con las pupilas ligeramente cerradas por la luz. Es por la tarde cuando han llegado ahí, así es que no hay tanta luz. Están ligeramente cerradas. El cabello está perfectamente ordenado. El doctor Metcalf insiste en que es normal para un cadáver que ha estado en condiciones de conservación por temperatura. Pero curiosamente, la propia caja no está tan conservada. Está bastante dañada. El cuerpo, al momento en el que lo están viendo, está totalmente conservado. Todo está igual. Como si algo lo hubiera conservado misteriosamente. Cuando deciden cortarlo, el cadáver, como tal, al abrirlo, el corazón está suave, tiene líquido y al apretarlo libera sangre. El doctor Metcalf asegura que es algo normal, por Dios. Terminan de sacar el cuerpo, extraen los pulmones, el hígado y lo colocan todo por ahí. Y entonces comienzan a quemar las cenizas y deciden hacer un experimento siguiendo la antigua tradición. Las cenizas de los órganos quemados serán mezcladas con las medicinas que el doctor Metcalf ha recetado a Edwin y se le darán a tomar. Después se decide quemar completamente todo. Y luego los restos del cadáver son colocados en la tumba, cortándole la cabeza.
Cabe señalar que Edwin estaba demasiado enfermo y no se recuperaría. Moriría. Sin embargo, los demás miembros de aquella familia, los empleados que habían acusado tener extrañas pesadillas, sobrevivirían. El caso de Mercy Lina Brown es considerado como el último caso de vampirismo en la región de Nueva Inglaterra y especialmente en Exeter. A partir de ahí se dice que ya no hay vampiros. Y este caso es considerado como el último de un fenómeno conocido como el pánico vampírico del siglo XIX en Nueva Inglaterra. Bien. Sin embargo, durante los años siguientes la población de Exeter se reduciría dramáticamente y hasta hoy en día la región sigue sin tener un número de habitantes significativo. Hay 6.500 habitantes en 70 kilómetros cuadrados, equivalente a un municipio normal de México, que puede tener hasta 500.000 habitantes o 600.000. Exeter tiene 6.500. Nada. Y están concentrados en una zona urbana pequeña. A lo largo de los años, desde que ocurrió la muerte de Mercy Lina Brown, aquello se fue despoblando. A principios del siglo XX el número de granjas abandonadas era increíble. Y poco a poco el fenómeno siguió. Es curioso, ¿no cree? Si todo hubiera sido un mito, una fantasía, ¿por qué la gente sigue oyéndose? Si hacemos un recuento de todos los acontecimientos, es muy llamativo cómo, al paso de los años, durante más de 100 años, el fenómeno siguió presente. Numerosas familias aseguraban haber tenido encuentros con vampiros, de una clase diferente. No pierda de vista que Bram Stoker no escribiría sino hasta 1897 su novela Drácula. Había otras novelas que habían sido escritas, pero no tenían relación con esto. Un dato curioso acerca del incidente de los Brown es que si bien el cuerpo de Mercy Brown fue mutilado y quemados los órganos, eso no significó el final de la historia. De la familia Brown, Annie, Jenny y Myra morirían antes de terminar el siglo. Las tres sufrirían de horribles pesadillas en las que creían ver a su madre y a su hermana, y por supuesto a Mercy. A pesar de todos los esfuerzos, 3 miembros más de la familia Brown morirían antes de terminar el siglo. Únicamente Hattie lograría sobrevivir y sobrepasar en edad a su padre. Sobreviviría a su padre. A partir de ese momento, sin embargo, las historias de espectros y vampiros seguirían presentes. Como le decía, estas personas no tenían de dónde sacar todas esas historias y mucho menos describir algo que no era conocido popularmente. Mientras que las novelas de vampiros del siglo XIX hablaban del chupasangre y del devorador de mortajas, en realidad, lo que estas personas estaban describiendo era un extraño fenómeno conocido como el Dark Dhul, el vampiro irlandés. Sí, el vampiro irlandés, a diferencia de los vampiros clásicos de las novelas o del vampiro transilvano, no deja marcas, se presenta en sueños, aterra a las personas y siempre tiene frío. Quizá, y solo quizá, algo más llegó con aquellos primeros viajeros que llegaron a la isla de Roanoke y sin saberlo, se quedó. Quizá hasta hoy en día, y solamente es un quizá muy amplio. Por ello, la región de Exeter, la región del condado Washington, siguen teniendo una población tan baja, a pesar de encontrarse precisamente cerca de centros urbanos tan importantes como Boston, como Nueva York y como muchos otros. ¿Usted qué piensa? Y bueno, ahora, si usted me lo permite y después de todos estos vampiros, ¿qué le parece si compartimos algunos saludos para el auditorio? Verá, tenemos para Celsin, que felicita a su mamá Evelinda Hernández. Un abrazo. Para René Omar González, que está en recuperación, le mandamos un gran abrazo, ya sabe. Mucha fuerza. Vienen tiempos buenos. Adelante, por favor.
para Ramón Oliva de parte de su esposa, para Anaí Pignatelli, nuestra querida amiga y seguidora del canal, que cumplió años el 26 de agosto, apenas hace un par de días. Le mandamos un fuerte abrazo. Un poco tarde, pero muy sentido. Muchas gracias por acompañarnos. Creator Anima Studio 01. Le mandamos una gran felicitación a nuestra amiga que nos acompaña y que también se dedica a estos temas. Así es que un fuerte abrazo. Para Chelita Michelina. Para Adriana Pertucio. Ella felicita a su hermana Marcela. Ambas están en Argentina y nos escuchan juntas. Así es que va un abrazo para ellas. Cardoso, que también nos acompaña y nos pide que le mandemos un saludo con todo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Adriana felicita a su hija Verónica Guadalupe Martínez Bouchan, que pronto será psicóloga. Eso es algo de mucho orgullo. Ver esto, poder ver cómo creció como persona, etc., es un gusto. Le mandamos un abrazo a las dos. La felicitación es para las dos, no solo para la que se gradúa, sino para la mamá que logró hacer esto y que su hija sea una gran persona. Sandra Calderón y su hijo Darío, de 14 años, que nos acompañan en Santiago de Chile. Hace unos días cometimos un error al saludar a nuestro amigo Wilber Contreras, de papeleta. Pero le volvemos a mandar una felicitación y un abrazo, y además el cumpleaños el 31 de agosto, así es que de una vez le mandamos una felicitación. Eric Ruth Boy, a él también le mandamos un abrazo, cumpleaños el 31 de agosto. Natalia Escalante felicita a su esposo Diesel Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Federico Craco. Él tiene por ahí un tema familiar. Es importante no perder las fuerzas, no perder el deseo de que todo esto salga adelante y mantenerse fuertes. La fuerza se transmite, la fuerza se envía, se comparte. Así es que mucha fuerza a seguir adelante. Todo va a estar bien, creemos nosotros. Para Nino Eric Espino Ruiz, que cumple 10 años, de parte de Magdi. Le recomendamos, Nino, quizá le gustaría asistir a Cuentos de Bandera Blanca. Es un poco joven como para los temas oscuros de Relatos del Lado Oscuro. Hay veces que hablamos de cosas que no lo son, que son muy naturales, muy sencillas, pero hay veces que los temas pueden ser un poco perturbadores. Muchas gracias por acompañarnos de cualquier forma. Para Rocío Becerra Cid, que es una fanática del programa y nos acompaña siempre. Muchas gracias, qué amable. Adriana Bouchan felicita a Guadalupe. Ella cumplió el 26 de agosto. Tengo idea de que ya la habíamos felicitado, pero si no la felicitamos, le mandamos nuevamente una fuerte felicitación. Para la familia Mosqueda Peñalosa, de parte de Marta. Cometimos por ahí un error el otro día y dijimos Márquez, pero es Mosqueda. Juan Carlos Amador y su esposa Mireya, que nos acompañan en Chimalhuacán, en la Ciudad de México, un abrazo. Alejandra León, quien felicita a sus hijas María Laura y Silvana. Están un poquito tristes porque partió una compañía que tenían su gata, falleció y bueno, a veces los animalitos se vuelven muy cercanos a nosotros y parecían tener su personalidad, ocupan un lugar, vaya. Entendemos eso mucho. Les mandamos un abrazo, que estén muy bien. Y bueno, para Gloria López, de parte de su nieta Samaria López, que están en Cajamarca, Tolima, en Colombia, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Muy buenas noches y que descansen en paz.